Saluditos hermanos y hermanas en Cristo, yo soy el Padre Ramón Villamor. El día de hoy vamos a tener nuestro cuarto encuentro del taller de la Biblia. Y no lo voy a hacer en vivo porque realmente no me puedo conectar el día de mañana en la noche, en la hora pautada. Por lo tanto, pues pido disculpas a aquellos que estaban esperando el en vivo. Pido disculpas a aquellos que están esperando el momento también para poder intervenir, para poder saludarse, ¿verdad?, entre el grupo. Sin embargo, pues pueden hacerlo en los comentarios. En los comentarios pueden saludarse, hacer cualquier pregunta que tengan, cualquier duda, cualquier aporte. Ciertamente no lo podré responder al momento, pero los leeré y en la medida de lo posible, en la clase que viene, en el encuentro que viene, el próximo domingo, pues entonces los estaremos respondiendo. Durante esta semana, el día de hoy vamos a hacer un alto, ¿verdad? Y vamos a hacer un paréntesis a nuestro curso bíblico, porque durante esta semana salió el día jueves, si mal no recuerdo, el día jueves salió en la primera lectura una cita del libro de Esther, del Antiguo Testamento. Primera lectura, libro de Esther. Y decía, lectura del libro de Esther, capítulo 4, y luego decía, versículo 17k, punto LZ, guión Z. Algunas preguntas, algunas personas inmediatamente comenzaron a preguntarme de qué se trataba, qué era esa cita. Me comenzaron a llegar algunos mensajes de parte de ustedes preguntándome cómo se buscaba esa cita en la Biblia. Y ese día, al mediodía, en la mañana de Puerto Rico, me conecté a un en vivo que estaba haciendo Dinora, y al verme que me conecté también me dijo, Padre auxilio, que no encuentro esta cita en la Biblia. Entonces pues pensé que era un buen momento, era una buena oportunidad para hablar un poco acerca del libro de Esther, de lo que es ese libro, cómo se clasifica y por qué tiene esa numeración tan extraña para nosotros. Ciertamente que es un libro, en cuestión de numeración, es un libro único en nuestras Biblias católicas. Por lo tanto, pues vamos a comenzar. Voy a leer un poco, porque saqué mucho contenido del libro, y pues entonces, en la medida que vayamos avanzando, pienso que podemos ir también explicando un poquito, ¿sí? Vamos a comenzar diciendo que el libro de Esther obviamente está en el Antiguo Testamento, se encuentra en el Antiguo Testamento y forma parte de los libros históricos. Aunque no es tan histórico como hoy conocemos la historia, no es un libro de historicidad, pero sí es un libro que tiene datos históricos y que además da una enseñanza para la historia del pueblo de Israel y hoy a nosotros para nuestra propia historia. Por lo tanto, vamos a clasificarlo, en nuestras Biblias estará clasificado como un libro histórico. Visto esto, tenemos que decir que es uno de los libros quizás más curiosos de la Biblia, uno de los libros más curiosos del Antiguo Testamento, porque siendo un libro inspirado por Dios, siendo un libro que se ha reconocido como canónico, pero ha sido reconocido por la Iglesia como canónico, pero no es un libro donde se habla de Dios. De hecho, una de las primeras particularidades que saltan a la vista cuando uno lee el libro de Esther es que no menciona a Dios por ningún lado. Hay algunos añadidos, hay algunos aportes que se han hecho y que quizás puede aparecer el nombre o la figura de Dios, pero en el original o en los originales, y vamos a ver que hay más de uno, realmente no se nombra a Dios, ni se nombran las costumbres judías, las costumbres rabínicas por ejemplo, del templo, de lo que es la purificación, del sábado. Pues no hay mención a nada de esto del Antiguo Testamento. Y esto es algo que puede parecernos extraño en un primer momento, siendo un libro inspirado, siendo un libro de la Biblia. ¿Por qué no habla de Dios? No menciona a Dios, pero sí que tiene un trasfondo donde vamos a ver cómo Dios directamente actúa en favor de sus hijos, cómo Dios actúa en favor de su pueblo elegido.
Pues vamos a comenzar entonces. Espero que tengan su libreta, que tengan su lápiz y que puedan abrir su Biblia en el libro de Esther. Vamos a buscarla, el libro de Esther, entre los históricos del Antiguo Testamento. Decíamos entonces que es un libro, es uno de los más emocionantes y de los más curiosos de la Biblia, ya que narra pues toda una historia además bastante, ¿cómo podemos decir? Extraña, ¿verdad? Un poco elaborada. Narra, es como una novela histórica, vamos a decirlo ya desde ahora, es una novela histórica, es parte de una vivencia histórica, pero donde se le ha agregado la parte quizás, como hoy actualmente pueden haber novelas históricas que tienen una base histórica, tienen un principio histórico, pero de allí entonces se da el paso a la ficción, de la historia pasa a la ficción. Se me ocurre ahora nombrar, por ejemplo, una serie que está en HBO, que se llama Las 30 Monedas. Esta serie, yo no sé si ustedes la han visto. Si no la han visto, véanla, quizás con ojos muy críticos, sí, ¿verdad? Porque no es nada canónica ni nada, pero tiene la base histórica de la muerte de Cristo y de la traición de Judas, y de allí entonces se despega pues toda una serie de intrigas y de cosas, de argumentos de ficción, ¿verdad? Donde llevan a buscar las 30 monedas de Judas y todo esto. No voy a adelantar nada para el que no lo haya visto, ¿verdad? No le voy a hacer spoiler. Pero sí que son novelas históricas, como las que hoy conocemos, ¿verdad? Y que en el Antiguo Testamento, pues este libro de Esther ya utiliza ese recurso literario. Entonces es uno de los libros más emocionantes y curiosos de la Biblia. Este libro, ya en el Antiguo Testamento, formaba parte del tercer bloque del canon judío, llamado los Escritos, y es el último de los 5 rollos que se leían en las grandes fiestas judías. Este libro de Esther nos ha llegado en 2 versiones distintas, y allí comienza entonces la dificultad, porque nos ha llegado hasta el día de hoy, hasta los estudiosos de la Biblia, ha llegado 2 versiones distintas, la griega y la hebrea, o la hebrea y la griega. Su diferencia es clara. El texto hebreo es más breve y no menciona a Dios, y el texto griego es más elaborado y destaca la dimensión religiosa del relato y lo sitúa en el reinado de Jerjes, que aquí es llamado Asuero. Las 2 versiones subrayan la misma verdad, pero de una manera diferente. Y yo creo que esto ya habíamos hablado y lo hablaremos después cuando, por ejemplo, hablemos de los sinópticos, de los evangelios sinópticos, cómo una verdad puede ser contada desde diferentes puntos de vista y para diferentes públicos. Siempre utilizo, por ejemplo, los pasajes de la infancia, del nacimiento y la infancia de Jesús. En los evangelios sinópticos, se narra en Mateo y en Lucas el nacimiento de Jesús, pero se narra desde 2 puntos de vista diferentes. Mateo le escribe a los judíos. Él quiere, sobre todo el evangelio de Mateo está escrito para que los judíos reconozcan a Jesús, reconozcan al Mesías en la persona de Jesús, para que reconozcan al Cristo en ese Jesús de Nazaret, en ese Jesús que ha salido de su pueblo, que es parte de su estirpe, que es parte de su pueblo. Por eso el Evangelio de Mateo siempre va a tener referencias a la Escritura, a la Torá, al Antiguo Testamento. Habla de la estrella, como está escrito. Dice de los magos, porque vienen los magos de Arabia y de Saba, vienen los reyes de Arabia y de Saba trayéndole sus dones. Y siempre va a hablar como está escrito. Y tú, Belén de Judá, haciendo referencia al Antiguo Testamento. Un Antiguo Testamento que bien conocía el pueblo de Israel, que bien conocía a los judíos, y que él podía hacer mención para que el pueblo de Israel, para que el pueblo judío se diera cuenta que todas las profecías del Antiguo Testamento se cumplen en Jesús. Se cumplen en Jesús de Nazaret, que es el Cristo, que es el Mesías. Por eso va
a tener todas esas referencias al Antiguo Testamento. Y por eso en el Evangelio de Mateo también el protagonista de los evangelios de la infancia, del nacimiento y de la infancia, es José, es San José. Porque al escribirle al pueblo judío, es un pueblo patriarcal, por lo tanto, él tenía que escribir como José llevaba la batuta, llevaba la decisión, vamos a decir así, ¿verdad?, en todo lo que se refería a esa familia, en esos acontecimientos. La misma infancia de Jesús, el mismo nacimiento de Jesús, es contado también por el evangelista Lucas. Lucas lo hace de una manera totalmente diferente, porque Lucas le escribe a los paganos, Lucas le escribe a los pueblos no judíos. Por lo tanto, ellos no conocen las escrituras, ellos no conocen el Antiguo Testamento. Por eso Lucas no lo narra, no lo cita, perdón. Por eso Lucas no cita el Antiguo Testamento. Y además Lucas se da la libertad de poner a la Santísima Virgen María como protagonista de esos hechos del nacimiento y de la infancia de Jesús. Es María a la que se le aparece el ángel, es María a la que se le da el nombre del niño que va a nacer, es María siempre como la protagonista que está allí junto a Jesús. Eso lo puede hacer Lucas, como digo, porque le escribe a los no judíos. Por lo tanto, son pueblos mucho más abiertos, menos patriarcales, donde la mujer tenía cierta relevancia. Por lo tanto, Lucas explica el nacimiento de Jesús desde el punto de vista de María. Fíjense cómo una misma verdad, además tan importante y esencial para nosotros, son contados desde dos puntos de vista diferentes y que no se contradicen, todo lo contrario, se complementan y elaboran la gran verdad del nacimiento de Jesucristo, el gran acontecimiento del nacimiento de Jesús en nuestra carne. Es más o menos lo mismo, para que nos hagamos una idea de lo que pasa con el libro de Esther. Se conservan, llegan hasta nosotros dos versiones, la versión hebrea y la versión griega. Y estas dos versiones son distintas, pero se complementan. ¿Por qué? Porque narran la misma verdad, porque quieren descubrir, quieren enseñarnos la misma verdad de fe, que Dios está en nuestra historia, que aunque no lo veamos, que aunque no lo notemos, que aunque ni siquiera lo tomemos en cuenta, aunque no lo mencionemos, puedo arriesgarme a decir, aunque no creamos en Él, Dios mueve nuestra historia. Dios mueve los hilos de nuestra vida. Nuestra vida depende de Él. Y es Él el que va poniendo y quitando acontecimientos de nuestra vida, se va valiendo de diferentes circunstancias para llevarnos a nosotros hacia Él y para darnos lo mejor. Él, como buen Padre, siempre está atento a darnos lo mejor. Y eso es lo que quiere demostrar este libro de Esther. Cómo Dios, en un mundo totalmente pagano, en un mundo totalmente fuera de lo que es Israel, de lo que es el pueblo de la alianza, cómo Dios también protege a su pueblo. Cómo Dios protege a ese pequeño resto, a ese pequeño pueblo. Está frente a un imperio muy grande, el imperio persa, pero Dios a ese pequeño grupo lo cuida y lo protege de una manera muy especial. Creo que vamos bien, ¿verdad? Cualquier cosita, recuerden, si hay aportes, si hay preguntas, si hay inquietudes, pues dejarlas en los comentarios, que yo los leeré posteriormente. Vamos a seguir. Decimos entonces que hay dos versiones, la versión hebrea y la versión griega, pero la Iglesia Católica acepta ambas versiones como reveladas. Por eso en nuestras Biblias de hoy va a ser como una fusión entre las dos versiones, teniendo la diferencia, marcando diferencia entre ellas, pero las van a unir. Aparecen entonces en nuestra Biblia textos marcados con letras pequeñas y otras con letras más grandes. Y vamos a ver cómo en algunos fragmentos de la Biblia, de nuestra Biblia, de ese libro de Esther, aparece con letras chiquitas y
con esas letras que nosotros decimos. En vez de los números de los versículos, aparecen letras. Capítulo 1, versículo 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g. Van a aparecer todas estas citas, las cuales han causado confusión esta semana entre nosotros. Por eso es bueno que nos acerquemos entonces a las Biblias, que abramos nuestra Biblia en el libro de Esther para buscar y ver esa diferencia. Vamos a ver como en el capítulo 1, por ejemplo, hay una cantidad de numeritos, hay una cantidad de letras además, y como ya el capítulo 2 es como normalmente conocemos los libros de la Biblia, con capítulos y versículos. Capítulo 1, capítulo 2, versículo 1, versículo 2, versículo 3, así sucesivamente. Mientras que el 1 va a tener 1A, 1B, 1C, 1D. Y esto, pues, allí se está dando la fusión de las dos versiones, de la versión hebrea y de la versión griega. Por eso es que tenemos esas diferencias de letras y de cosas. Pero si nos fijamos bien en la Biblia, van a estar marcados, incluso la mayoría de las Biblias hoy la traen con letras diferentes. Una la trae con letras cursivas y otra con la letra normal. Este libro, como lo decíamos, este libro de Esther está entre los libros históricos del Antiguo Testamento. Sin embargo, no es un libro propiamente de historia, sino más bien una novela histórica, que es lo que hemos dicho al principio. Se puede decir que es una historia ficticia inspirada por el Espíritu Santo para darnos una enseñanza. Es vamos a decirlo así, vamos a llamarlo así, una novela histórica o una historia ficticia, parte de la historia real para construir una historia ficticia, pero es igualmente inspirada por el Espíritu Santo. La Iglesia Católica hoy aprueba estos dos libros de Esther, estas dos versiones, y las pone en la Biblia. Por lo tanto, tenemos que reconocerlas como libros inspirados. ¿Para qué? Para darnos una enseñanza. Como por ejemplo, el libro de Job. El libro de Job, los que lo hayan leído, bien lo saben. Los que no lo hayan leído, les invito a que lo lean con calma, despacio. Y vamos a ver cómo el libro de Job también es una historia que a simple vista se nota que es una historia ficticia, que quizás existió Job, que quizás existió con ciertas circunstancias de la vida, pero cómo se maximizan o se exageran las circunstancias de su vida para para enseñarnos a nosotros cómo Dios está siempre protegiendo al bueno, aun cuando pase calamidades, aun cuando pasen cosas malas en su vida, Dios siempre está allí a su lado. Y si perseveramos en la fe y si no dudamos de Dios, al final saldremos vencedores. Es la gran enseñanza del libro de Job. Y más o menos es la gran enseñanza también del libro de Esther. Lo único que Job lo hace a nivel como personal, ¿verdad? Es un personaje, Job es una persona con su familia, y el libro de Esther pues es todo un pueblo, es un resto, una parte del pueblo de Israel. La historia del libro de Esther se desarrolla 100 años después del exilio babilónico. El pueblo de Israel sufrió dos grandes exilios en el Antiguo Testamento. El exilio primero hacia Egipto, ¿verdad? Cuando son llevados como esclavos a Egipto, y después que ellos llegan a la tierra prometida y todo lo demás, unos siglos después son llevados también nuevamente como esclavos, como pueblo cautivo, son llevados a Babilonia. Y allí pasan también una cantidad de años y el libro de Esther se sitúa unos 100 años después del exilio, cuando ellos vuelven nuevamente a la tierra prometida, cuando ellos vuelven a su tierra. No todos vuelven, sino que algunos vuelven, otros se quedan, o bien en Babilonia, o bien en diferentes pueblos, en diferentes regiones. Y es entonces lo que va a narrar el libro de Esther. El libro de Esther no se desarrolla en la tierra prometida, se desarrolla en Persia, en el imperio persa,
que no es ni Babilonia ni es Israel, sino otra ciudad, otro imperio, otro gobierno. Allí hay un pequeño resto del pueblo de Israel donde se desarrolla entonces esta historia fantástica del libro de Esther. Después del exilio babilónico, muchos judíos regresaron a Jerusalén y tenemos el libro, por ejemplo, de Esdras, de Nehemías, que son libros después del exilio, son libros posexílicos que se escriben desde Jerusalén, desde la tierra prometida. Sin embargo, no todos lo hicieron. Y el libro de Esther se trata de una comunidad judía viviendo en Susa, la ciudad capital del antiguo imperio persa. Ese imperio persa tenía una capital que se llamaba Susa. Y allí vivía una pequeña comunidad de judíos. Y allí entonces se desarrolla ese libro de Esther. Los personajes principales son dos. Un señor que se llama Mardoqueo, que va a salir a lo largo de toda la historia, Mardoqueo y su sobrina Esther. Luego tenemos al rey de Persia, que lo ponen como un hombre pues borracho, un hombre desordenado, un hombre de pasiones locas, todo lo ponen como el villano de la película, o más bien como como el monigote, como el rey monigote borracho que lo pueden manipular. Y quizás hay luego un villano, ¿verdad?, que tenemos que se llama Amán. Amán es como ese villano astuto que maneja al rey y que quiere de alguna manera sacar de juego a Mardoqueo y a Esther. Sin embargo, vamos a ver a lo largo del libro cómo Dios va a ir protegiendo a ese resto, a ese pueblo, cómo va Dios a proteger a Mardoqueo y a Esther para que luego ellos puedan triunfar sobre ese imperio tan grande, pues ellos tener también su victoria. Este es un libro curioso en la Biblia, sobre todo y principalmente porque Dios nunca es mencionado. No es mencionado ni una sola vez, lo que podía parecer bastante extraño. No trata la Biblia acerca de Dios, pero esta es una técnica brillante del autor, quien por cierto es anónimo. No se conoce el escritor de este libro. Se llama el libro de Esther porque es, vamos a decir así, la reina Esther es como la protagonista, la protagonista principal de este libro. Y el autor de este libro va, aunque no menciona a Dios, sí que hace ver cómo Dios está detrás de escena, detrás de la historia, moviendo la historia para que esa historia en ese pueblo pagano, en ese imperio pagano, sea historia de salvación. Yo les invito a que podamos ver el primer video de este canal, se llama Mi historia de salvación. Cómo Dios, aunque seamos conscientes o no, Dios ha estado a lo largo de toda nuestra historia. Pues así como Dios ha estado en nuestra historia personal de vida, ha estado también a lo largo de la historia del pueblo de Israel. Y esta historia es una invitación a leer nuestra historia buscando la actividad de Dios y a descubrir las señales de Dios en todos lados. A descubrir las señales de Dios incluso donde nosotros normalmente no la buscaríamos, no esperaríamos encontrar a Dios. Dios se hace presente en el corazón de todo hombre, de toda mujer. Se hace presente en el acontecimiento de nuestra día a día, en los acontecimientos de nuestra historia, aun cuando nos parezcan muy lejos de Dios. Cuidado, porque Dios se va a valer incluso de este rey borracho, se va a valer de Amán, se va a valer de todos ellos para ir escribiendo una historia de salvación. La historia está llena de coincidencias muy extrañas, diríamos en cristiano, de diosidencias, ¿verdad?, porque es Dios quien pone esas coincidencias y estos acontecimientos. Y todo esto o nos obliga y nos impulsa a ver el propósito de Dios trabajando en silencio, sin ser visto, sin ser notado. Un Dios que trabaja detrás de escena
pero que nunca nos abandona y que nunca nos deja solos. El libro inicia con el rey de Persia organizando dos grandes banquetes que duran en total 187 días. Imagínense ustedes, dos banquetes que duran 187 días. A nosotros que nuestros pueblos nos dicen que somos fiesteros porque estamos, qué sé yo, celebrando una semana de carnavales en vez de 3 días o de 2 días, y que se celebran las navidades, a los amigos puertorriqueños que dicen que son las navidades más largas del mundo, y dura, qué sé yo, un mes o 2 meses. No, esto dura 187 días, dos grandes banquetes. Y todo para mostrar su grandeza y su esplendor. Ahí vemos cómo es un rey, ya vemos despilfarrador, es un rey que le gusta, se ufana pues de su poder, de su grandeza, que le gusta alardear de todo lo que tiene. Y en el último día de la fiesta del banquete está ya súper borracho y le manda a su esposa, la reina Basti, que aparezca en la fiesta para él presumir de su belleza. Y ella se niega. Ella pues no está de acuerdo en eso, se niega, y él en su borrachera entonces establece un decreto de que todos los hombres persas deben ahora hacerse amos de sus propias casas. Y luego él hace un concurso de belleza porque quiere encontrar una nueva reina. O sea, esta reina no se quiere exhibir, no se quiere pavonear, no quiere, se avergüenza de mí, pues entonces yo hago un concurso de belleza para elegir una nueva reina. Imagínense ustedes por dónde van las cosas. Ya le dije que era como una novela, que era una novela histórica. Pues es así como se presenta a Esther, donde se nos presenta a Esther y a Mardoqueo. Esther oculta su identidad judía, se hace pasar por persa y entra al concurso de belleza y gana además. Y el rey, obsesionado con Esther, la hace la nueva reina de Persia, ¿verdad? El rey pues se vuelve loco con la belleza de Esther y entonces la nombra, no solamente gana el concurso de belleza, sino que la nombra la nueva reina. Después de esto, y todavía de manera más providencial, resulta que Mardoqueo escucha a dos guardias reales conspirando para matar al rey. Mardoqueo se lo informa a su sobrina Esther y Esther se lo informa al rey. Y Mardoqueo recibe el crédito por salvar la vida del rey. Entonces allí pues comienza a despuntar, comienza a resaltar Mardoqueo por haberle salvado la vida al rey, y Esther por su belleza y porque ahora es la reina. Esto, por lo tanto, pues no le gusta a Amán. Ahora, hasta aquí, no se pronuncia el nombre del rey, de Dios. Ahora, desde el principio hasta aquí, no se menciona en ningún lado a Dios. Pero todo parece haber sido ordenado providencialmente por él. Dios va entonces moviendo sus piezas para poner a estas dos personas en lugares importantes. Pensemos, por ejemplo, en la historia de José, también del Antiguo Testamento, cómo es vendido, cómo llega al palacio, cómo es entonces el primer ministro, cómo luego él salva por su posición en el imperio, cómo logra entonces salvar a su familia y salvar a todo su pueblo. Después se nos presenta Amán. Amán, que es llamado Agageo y es descendiente de los antiguos cananeos. Tampoco es persa, Amán, pero es un hombre de muchísimo poder. Es la mano derecha del rey, y no solamente eso, sino es el que de alguna manera manipula el poder, manipula al rey, pues en sus borracheras, en sus lujurias, en sus desenfrenos, lo manipula para que se haga su voluntad. Ahora ve cómo Esther y como Mardoqueo van subiendo, van ganándose favores del rey, y esto entonces comienza a darle muchísimos celos. Comienzan las rivalidades, comienzan pues esta serie de intrigas para ver cómo se deshace de ellos dos y cómo el poder lo concentra él en sus manos. El rey exalta a Amán a la posición más alta del reino,
y demanda que todos se arrodillen ante Amán. Cuando Mardoqueo ve a Amán, se niega a arrodillarse, lo que por supuesto llena de ira a Amán. Y cuando se entera de que Mardoqueo es judío, Amán convence al rey para establecer un decreto para destruir a todas las personas judías. Y para decidir la fecha de la aniquilación de los judíos, Amán echó suertes. En hebreo se conoce como Pur. Este nombre luego va a dar pie a una fiesta de la liberación. Al final de este libro se va a hablar de la fiesta de la liberación del pueblo judío. Y se va a llamar Purim. Por este hecho, que él tira la suerte de los judíos para ver qué día los van a destruir. Y el suerte en hebreo se dice Pur. Entonces fíjense cómo, pues al ser el primer ministro, al ser en la mano derecha, pues el rey dice que todos tienen que arrodillarse, que adorar, que obedecer a Amán. Y por lo tanto, por supuesto, este pueblo judío, ¿verdad?, representado por Mardoqueo y por Esther, no adoran, no se arrodillan frente a Amán, no quieren arrodillarse. Por eso Amán entonces comienza a comerle el coco al rey para que el rey haga un decreto para destruir a los judíos, a todos los judíos que vivan en Persia. Once meses después, en el 13 de Adar, eso es uno de los meses de ellos, ¿verdad?, de los meses del año, en el día 13 de Adar, todos los judíos tendrán que morir. Después Amán y el rey tuvieron un gran banquete. Cuando ya decidieron el día, pues tuvieron un gran banquete en el que se sentaron a comer y a beber para celebrar su decisión y celebrar que ya tenían el día de la muerte de los judíos. Así que ahora el enfoque está sobre Mardoqueo y Esther, quienes son la única esperanza del pueblo judío. Los que podían salvar al pueblo judío eran ellos dos. Por lo tanto, ellos planean que Esther revele su identidad judía al rey y le pida que revierta el decreto para así salvar a los judíos. Pero el presentarse delante del rey, del dirigirse al rey sin que él lo pida, era una acción de muerte, era pena de muerte. Aunque sea su esposa, ella solo podía presentarse delante de él y podía hablar con él cuando él lo decidía, cuando él lo quería y así lo pedía. Por lo tanto, Esther pues se arriesga. Si se presenta ante el rey para hablar y decirle su voluntad, ella se está arriesgando a morir. Por lo tanto, también pasa que en una declaración clave de Mardoqueo está seguro de que incluso si Esther mantiene su silencio, la liberación de los judíos vendrá de otro lugar. Fíjense cómo ahí hay una confianza plena en Dios. Mardoqueo le dice a Esther que aun si ella no habla y sigue adelante los planes del rey, Dios va a proteger a su pueblo y va a buscar otro plan para salvar a los judíos. Que la liberación de los judíos vendrá de otro lugar. Y luego Mardoqueo se pregunta en voz alta y dice: ¿quién sabe? Quizá fuiste hecha reina para este mismo momento. Y Esther responde con valentía y se dispone a ir delante del rey con sus asombrosas palabras: si perezco, que perezca. Pero ella entonces se decide y va donde el rey. Luego entonces se ve como un giro, ¿verdad?, de toda la historia, porque pues el rey recibe en primer lugar a Amán en su banquete y le dice que quiere hacer una petición especial. Está el rey y está Amán y se presenta entonces Esther y les dice que quiere hacerles una petición especial para que pero que tienen que esperar hasta el día siguiente. Tienen que esperar al siguiente banquete, al siguiente día del banquete. Pues entonces, a ver que me está llegando un mensaje. Bueno, lo respondo después. Decíamos entonces que Esther
se presenta ante el rey y ante Amán y les dice que ella tiene una gran petición que hacerle, pero que se lo va a hacer al día siguiente, en el banquete del día siguiente. Parece entonces que, pues que las cosas se ponen muy difíciles para los judíos y para Mardoqueo. Pero de repente, pues sucede algo. El rey esa noche no puede dormir y le pide, así como nosotros pues a veces tomamos un libro para leer, para dormir, o hacemos algo para dormir. Algunos rezan el rosario para dormir, otros se ponen a orar para poder dormir. Pues el rey tenía muchos sirvientes y le dice a uno de sus sirvientes que comience a leerle las crónicas del reino, para él entonces tener una buena lectura y así poder dormir. Pues en esa lectura de las crónicas, el rey escucha cómo Mardoqueo salvó su vida. Esto se le había olvidado completamente y allí lo recuerda. Recuerda que Mardoqueo y Esther salvaron su vida. Por lo tanto, al día siguiente, en el segundo día del banquete, Esther se presenta ante el rey y Amán. Y Esther le informa al rey, primero, que ella es judía, y segundo, que Amán ha establecido un decreto para asesinarla a ella y a Mardoqueo, quien salvó su vida, y para asesinar a todos los judíos. El rey, que había bebido mucho, así que cuando escuchó estas noticias, vuelve a desatar su furia y ordena que Amán sea colgado en una horca que se había hecho. Amán había mandado hacer una horca para Mardoqueo, para matarlos en el día ese, en el 13 de no sé qué. Lo había mandado hacer una horca para matarlos públicamente, para ahorcarlos públicamente. Y entonces el rey, en su borrachera y en su furia, pues manda a que Amán sea ahorcado, sea matado, en la misma horca que había hecho para Mardoqueo. La manera en que acabó Amán fue irónica y macabra, pero una ejecución de Amán no resuelve el problema del decreto para asesinar a todos los judíos. Así que el enfoque ahora está en Esther y Mardoqueo, mientras hacen un plan para revertir el decreto. Ellos descubren que el rey no puede revocar un decreto que ya se ha establecido, así que en lugar de eso, el rey encarga a Mardoqueo que elabore un contradecreto. ¿Y cuál es el contradecreto? Esto se pone bueno. Esto parece una serie de intriga y de cosas, ¿verdad? Bueno, estoy acordando de Game of Thrones. Pues el día asignado en el que se supone que todos los judíos, el 13 de Adar, serían asesinados, se ordena que ahora los judíos se defiendan y destruyan a cualquiera que hayan conspirado para matarlos. Fíjense cómo le da la vuelta completa a la tortilla. El 13 de Adar, los judíos serían asesinados. Pues ahora, con este nuevo decreto, con este contradecreto, el rey le da permiso a los judíos para que ellos se defiendan y maten a todos los que han ido contra ellos, a todos los que han conspirado para matarlos a ellos. Luego Mardoqueo, Esther y los judíos de todos lados organizan banquetes y fiestas para celebrar este nuevo decreto. Y Mardoqueo es exaltado en un lugar junto al rey. Ya no es Amán, ya es entonces Mardoqueo, que es elevado y es puesto junto al rey. Eventualmente llega entonces el día del decreto y los judíos triunfan sobre sus enemigos. Primero destruyen a la familia de Amán y luego a todos los oficiales persas que se habían unido al complot de Amán. Y luego un segundo día ellos obtienen permiso para destruir a cualquiera que hubiera conspirado contra ellos en todo el reino. Y esto resulta en gozo y celebración conforme los judíos son rescatados de la aniquilación. Es un poquito, quizás nos parece un poco extraño y contra la lógica cristiana, ¿verdad? Que pues este escrito libra
a los judíos de su exterminio, pero les da permiso a ellos para exterminar, para matar a los demás, para matar a los persas. La historia luego cuenta cómo Ester y Mardoqueo establecieron por decreto esta fiesta anual de 2 días que se llama Purim. Recuerden del Pur, que es el azar, para conmemorar su liberación de la destrucción. Luego concluye el libro con un breve epílogo en el que Mardoqueo es exaltado como segundo al mando del reino. Se nos dice acerca de su grandeza y esplendor real conforme a los judíos florecen en el exilio. Esto es así a grandes rasgos de qué se trata el libro de Ester. Sería conveniente que lo lean, sabiendo que no es una historia real, sabiendo que es una historia elaborada, que es una historia ficticia, inspirada por Dios, para mostrarnos cómo Él cuida de su pueblo. Una característica muy curiosa de este libro es la ambigüedad moral de los personajes. Vemos mucha bebida, ira, sexos, asesinatos, de los cuales Mardoqueo y Ester también son parte, sin mencionar la violación de muchos mandamientos de la Torá, como casarse con gentiles y comer alimentos impuros. Así la historia no está colocando a Mardoqueo y Ester como ejemplos morales, pero sí, como que si aprobara todo su comportamiento, pero sí son colocados como un modelo de confianza y esperanza en Dios cuando las cosas van muy mal. Y allí es donde está el centro de la enseñanza de este libro. Es enseñarnos la confianza y la esperanza en Dios cuando las cosas van muy mal. Cuando parece que no hay salida en nuestras vidas. Cuando parece que a nivel, por ejemplo, pensemos a nivel mundial, toda esta crisis que ha desatado la pandemia, crisis económicas, crisis sociales, crisis familiares, no hay trabajos, las economías de los países se están hundiendo o se están ralentizando mucho. Pues todo esto, pues uno como cristiano incluso puede cuestionarse, puede decir, pues ¿dónde está Dios en esta historia? Sin embargo, el libro de Ester nos invita a que podamos nosotros confiar en Dios y esperar en Él cuando las cosas, aun cuando las cosas van muy mal, aun no cuando no van mal, cuando van muy mal, Dios está con nosotros. Como aquel pasaje cuando la barca, van los apóstoles en la barca, Jesús va durmiendo, se levanta una gran tormenta. Parece que se hunde la barca, sí, pero que no se nos olvide que Jesús está allí, que Jesús está con nosotros en la barca de nuestra vida, que Jesús está con nosotros en la barca de nuestra historia, y que solo basta despertarlo con un grito, con una oración, con una súplica, para que Él calme las tormentas de nuestra vida, para que Él calme las tormentas y llegue la paz. Entonces es un libro que nos inspira, que nos llama a la confianza y a la esperanza. Y así este libro regresa a la pregunta con la que comenzamos. ¿Por qué no se menciona a Dios? El libro de Ester dice que no. Nos invita a ver a Dios que puede trabajar y trabaja aún en el desorden, en la ambigüedad moral de la historia humana, y Él utiliza para cumplir sus propósitos la fidelidad de personas que han transigido moralmente. Fíjense, el libro de Ester nos invita a ver a Dios que puede trabajar y que trabaja aún en el desorden y en la ambigüedad moral de la historia humana. Y Él utiliza para sus propósitos la fidelidad de personas aún que moralmente no son aceptadas. Dios se vale de todo. Dios es todopoderoso. Dios se vale de las cosas buenas, sí, pero también a veces permite cosas malas en nuestra vida para que nosotros podamos recapacitar y para que podamos volver a Él. ¿Cuántas veces, cuántas personas han vuelto a Dios por una enfermedad? A la hora de una enfermedad incurable, cuando se pierde toda esperanza de vida, la única esperanza que se tiene es en Dios.
y cómo esa persona que quizás ha vivido toda la vida alejada de Él, como toda la vida pues quizás en desórdenes morales, como por una enfermedad regresan nuevamente a Dios, como entregan su corazón sinceramente. ¿Cuántas personas se han acercado a Dios por la muerte de un familiar, por la muerte de un ser querido, por la muerte de la madre o del padre? Quizás van a la misa, a la iglesia, y en esa misa quizás el Señor toca su corazón, como el Señor abre corazones en medio del dolor, en medio de la dificultad, en medio de la enfermedad. Dios se vale de su poder para ir moldeando nuestra historia, y se vale del desorden, aún en el desorden y en la ambigüedad, dice, de la historia humana. Allí Dios se hace presente. Dios se hace presente en nuestra historia también, en las historias de nuestros pueblos. Yo sé que en nuestros países, en nuestros pueblos, hay injusticias, hay pobrezas, hay niños que pasan hambre, hay niños que mueren de desnutrición, que mueren por falta quizás de un tratamiento, que hay injusticias en el mundo, claro que las hay. Yo soy el primero que critico y que denuncio estas injusticias. Uno ve en televisión, en estos canales de National Geographic y de Animal Planet y todo eso, cómo se gastan miles y a veces millones, que si en las ballenas, en las orcas, en los osos polares, en los elefantes, en los leones, en la preservación de todo eso, y eso está bien, pero es que muchas veces no se gastan esos millones, por ejemplo, en los niños, en hacer buenos hospitales para nuestros niños, en hacer buenos hospitales para nuestros viejos, para nuestros abuelos. Cómo hay injusticias cuando hay estos grandes millonarios a nivel social en nuestros países. Cuánta gente muere de hambre, cuánta gente no tiene que comer, que llevar un pan a la mesa de sus hijos. Allí hay grandes injusticias. Humanamente podemos quizás sentir pues una impotencia o una rabia, un coraje. Sin embargo, pongámonos los lentes de la fe, pongámonos las gafas, los espejuelos de la fe y veamos cómo Dios también trabaja en esta historia. Cómo Dios, en esta historia tan desordenada, tan injusta, cómo Dios se hace presente también. Cómo Dios actúa y cómo Dios toca corazones para que se vuelquen a la misericordia, a la solidaridad, a la ayuda, al poder levantar al otro. Vemos muchas veces las cosas malas de la sociedad, vemos las cosas malas y negativas de la gente, de nuestros hermanos, pero cuánto de positivo hay en nuestra sociedad, cuánta gente ayuda en silencio, cuánta solidaridad, cuánta generosidad, cuántos vecinos ayudan al otro vecino que está enfermo, le hacen una compra, le llevan comida, lo llevan a una cita médica, le acompañan a estos ancianos que viven solos. Cuántos vecinos, incluso jóvenes, hasta se mudan a veces con ellos para hacerles compañía. Hay bondad en el mundo. Dios está actuando en el mundo. El reino de los cielos va creciendo. Con la cizaña, sí. Va creciendo el trigo y la cizaña juntos. Ya Dios al final de la historia separará el trigo y la cizaña. Pero hoy tenemos mucho trigo, tenemos muchas cosas positivas en nuestra sociedad y nuestro mundo. El libro de Esther nos pide que estemos dispuestos a confiar siempre en la providencia de Dios, incluso cuando no la veamos trabajando, y a esperar en lo que importa, a esperar aunque las cosas se pongan mal. Dios está comprometido con la salvación del mundo. Dios está comprometido con la redención del mundo. Dios está comprometido con tu salvación y con tu redención. Dios no nos abandona. Y quizás este es el gran mensaje del libro de Esther. Aunque las cosas vayan mal, aunque hayan 1000 problemas, Dios está con nosotros. Aunque no lo veamos actuando, aunque todo se vea negro, aunque no le veamos salida a las situaciones de nuestra vida, Dios sigue allí. Dios está trabajando en silencio. Dios está actuando. Dios está moviendo corazones para que tú y yo alcancemos la santidad y la salvación. Creo que este es más o menos
unas pinceladas del libro de Esther, ¿verdad? Me río cuando digo pinceladas porque así decía un profesor mío, son pinceladas. Son unas pinceladas acerca del libro de Esther, son quizás unas ideas que he ido sacando de por aquí, de por allá. Pues les invito a que lean el libro de Esther, a que lo lean con estas claves teológicas, con estas claves espirituales, para que podamos reforzar nuestra fe. Quizás esta cuaresma es un buen momento para que podamos acercarnos a la palabra de Dios en este libro en específico, que quizás muy pocos hemos leído, o que quizás muy pocos han leído, que podamos leerlo, meditarlo y saborearlo. No solamente como un libro de texto, bien, fijándonos ahora en las letricas y en los numeritos, que esta es la versión griega o esta es la versión hebrea, por eso es que está esto o está el otro. Eso es bueno saberlo, sí, y por eso pues estoy explicando esto hoy. Pero también es muy bueno que vayamos a la Biblia y sobre todo, más que un libro de texto, de historia o de aprendizaje, es un libro de oración. La Biblia es palabra viva, es la palabra de Dios viva y eficaz que está a nuestro alcance. Por lo tanto, vamos a leer, quizás un propósito que los invito a que hagamos hoy, es que leamos este libro de Esther, que lo podamos reflexionar, que lo podamos orar, que lo podamos saborear y que podamos sacar las enseñanzas para nuestra vida, no para los demás, para nuestra vida. Porque si hoy Dios te ha puesto en tus manos este libro de Esther, es porque Dios quiere hablarte al corazón a través de él. No sé cuánto tiempo llevo, no me fijé la hora de comenzar y esta camarita no me da el tiempo que lleva grabando. No importa, vamos a dejarlo hasta aquí. Ya son aquí las 12 de la noche del día sábado. Mañana hay misas. Mañana hay muchos compromisos, muchas cosas que hacer. Nuevamente les pido disculpas por no poder compartir esto con ustedes en vivo. Sin embargo, pues trato de hacerlo mejor. Y pues ya que era una promesa hecha a través de la publicidad que íbamos a hablar este domingo del libro de Esther, pues aquí pues le doy mi pequeño aporte. Y pues un aporte pequeño, sencillo, pero pues espero que les sirva, ¿verdad? Pueden encontrar muchos comentarios acerca del libro de Esther, pueden encontrar muchos estudios que seguramente serán mucho más profundos y mucho más precisos que esto que le acabo de dar, pero pues es mi pequeño aporte para todos ustedes, con muchísimo cariño, con muchísimo amor, desde el amor de Cristo, creyendo que con esto, teniendo fe que con esto estoy cumpliendo con mi misión de pastor, de evangelizar y de llevar la buena noticia a todo el mundo. Mis hermanitos, que Dios les bendiga. Vamos a terminar con una pequeña oración, pidiéndole a Dios que abra nuestro entendimiento, que derrame sobre nosotros su Espíritu Santo, para que podamos comprender, saborear y vivir las Sagradas Escrituras. Abrimos hoy, Señor, nuestra mente y nuestro corazón, para que seas tú que nos hables, para que seas tú el que dirijas nuestros corazones y nuestras vidas, para poder poner en práctica tu palabra, para poder conocerte, para poder amarte, para poder obedecerte y caminar a través de tus sendas. Bendito y alabado seas, Señor, por este libro de Esther que nos regalas en tu Sagrada Escritura. Te pedimos que abras nuestro entendimiento, que tu Espíritu Santo que inspiró este libro también nos inspire a nosotros y nos ayude a comprenderlo, a vivirlo y a disfrutarlo. Bendito y alabado sea, Señor, por este momento que hemos tenido, por esta oportunidad que nos das de compartir con cada uno de los hermanos que ha visto y que verá este video. Lo pongo en tus manos. Te pido por ellos, donde quiera que estén, en Puerto Rico, en Estados Unidos, en México, en Argentina, en Perú, en Bolivia, en Venezuela, en Colombia, en España, aquí en Canarias, donde quiera que estén viendo este video, donde quiera que estas personas estén, bendícelos, cuídalos, protégelos. Bendice y cuida y protege también a sus familiares, a sus seres queridos, y que juntos podamos acercarnos a ti, podamos amarte cada día más
y alabarte y bendecirte con nuestra vida. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Unidos en la oración y en la misión, queden en paz. Que Dios les bendiga, mis hermanos.